Muy buenos días, querida iglesia. Muy buenos días, hermanos ecuatorianos. Le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo desde Panamá, siempre con mucho cariño, con mucho respeto y admiración. Estoy muy feliz y contento de poder volver a compartir con ustedes un sermón dominical. Muchas gracias por darme la oportunidad. Quiero también agradecer muchísimo a Dios por la vida de Gerardo, de Mónica, por la salud de su familia. Yo sé que han estado pasando tiempos muy difíciles, adversos, pero hemos visto también la mano poderosa de Dios. Así que estamos muy felices, muy contentos de ver la recuperación después de la cirugía también de Gerardo. Gracias, hermanos, por la amistad, gracias por el amor que nos han demostrado, gracias por el respeto también que nos han demostrado durante todo este tiempo, gracias por estar unidos a nosotros. Muy feliz de pensar en ustedes desde acá de la distancia, pero también agradecido muchísimo con Dios por saber que se mantienen firmes y fieles. Hemos visto grandes noticias de la iglesia, así que estamos muy contentos y felices por lo que el reino de Dios está haciendo también en Ecuador. Quiero contarles brevemente esta mañana que estamos también muy contentos, muy felices, que en este septiembre, 12 de septiembre de este año, por primera vez vamos a enviar una misión, nuestra misión a la región de Chiriquí, en la ciudad de David, en Panamá. Está más o menos a unas 6 horas, 7 horas en auto de la ciudad de Panamá. Eso es cercanía a la frontera con Costa Rica. Es una ciudad de 500,000 habitantes que durante muchísimos años hemos querido estructurar una misión y pues imagínate, ha sido Dios en tiempo difícil, en tiempos de pandemia, que nos permite enviar una misión. Ya hay 14 hermanos en Chiriquí, así que estamos muy contentos, muy felices de poder plantar una misión, la iglesia en Chiriquí, así que pronto tendrán noticias de ello. Gracias por este tiempo que me permiten compartir con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Mi esposa, mi familia y yo les queremos un montón. Por favor, acompáñame a orar para poder compartir contigo el sermón de esta mañana domingo. Querido Padre del cielo, Padre bueno, Padre celestial, te damos gracias por el amor derramado para con nuestras vidas. Gracias por la protección, por el cuidado que durante todo este tiempo de ser discípulos nos has cuidado, pero también este tiempo último de pandemia. Has, Padre, cuidado de nuestras vidas, has suplido nuestras necesidades, has sanado nuestras heridas, porque tú eres el médico por excelencia. Padre bendito, Padre bueno, gracias porque me das la oportunidad de expander el mensaje, de poder predicar a mis hermanos, Dios, a la iglesia en Ecuador. Muchas gracias, Padre. Elevo una oración por ellos, por sus líderes, por cada uno de los miembros, Dios, y por ese país. Por favor, Padre, permite que pronto puedan volver a reunirse, que pronto las cosas vayan cogiendo la normalidad que se requiere, Padre, para poder seguir, Padre, haciendo tu voluntad en el Ecuador. Gracias por usarme, Dios, por tenerme en cuenta para poder compartir tu mensaje. Bendito seas, Padre, pongo en tus manos lo que hoy voy a decir, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor amado. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado Dios es suficiente. En estos tiempos tan difíciles, tan desafiantes, en estos tiempos donde la vida pende de un hilo, donde nos hemos visto muchos de nosotros afectados por muchísimas situaciones, algunas veces decimos y preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Por qué me está pasando todo esto a mí? Y son batallas, son luchas que diariamente tenemos que estar viviendo. Pero yo esta mañana quiero hablarte de un Dios que es suficiente, de un Dios que tú y yo conocemos, un Dios poderoso, un Dios muy grande. Una vez un niño, yo no sé si han leído esta anécdota por ahí, que un niño preguntó a su papá, papá, ¿cuán grande es Dios? ¿De qué tamaño es Dios? Y pues sí es una pregunta bien desafiante, ¿no? Entonces el Señor, buscando respuesta, quedó viendo al cielo y dijo, ay, ¿qué le contesto? Y de pronto vio pasar un avión. Y justo cuando iba pasando el avión le dijo, ¿ves lo que va allá? ¿Ves ese avión? Sí. ¿De qué tamaño es? Se ve muy pequeñito, papá. Es una cosa bien pequeña. Ok, le dijo el papá. Entonces luego lo llevó al aeropuerto.
y le dijo, ¿qué ves? Un avión. ¿Qué tan grande es? ¡Guau, papá! Es enorme. Es impresionantemente grande. Bueno, así es Dios, le dijo él. Dependiendo de la distancia que lo tengas, te vas a dar cuenta del tamaño de Dios. Si lo tienes lejos, lo vas a ver pequeño, pero si lo tienes cerca, te vas a dar cuenta que es tan grande como lo que estás viendo acá al frente. Y así, nosotros tenemos que pensar muchas veces del tamaño del Dios que profesamos. ¿Qué tamaño es el Dios que nosotros profesamos? ¿De qué tamaño es tu Dios? De la medida que estés cerca de Él, así lo vamos a ver de grande. Y cuando vienen los tiempos difíciles, vemos a Dios muy pequeño muchas veces. Cuando estamos pasando enfermedad, cuando vienen dudas, cuando viene desespero, cuando vienen todas las adversidades que este mundo tiene para nosotros, muchas veces tenemos como, ay, no sé qué va a pasar y yo no sé si Dios me va a poder sacar de esto, me va a poder ayudar. Recuerda, el tamaño que tenga Dios va a depender de la cercanía o de la distancia que esté de Él. Así que Dios, sin duda, tú y yo lo sabemos, es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios que no nos deja solos, es un Dios que está siempre de nuestro lado. Pero debe ser más grande como presencia en tu vida, debes tener a ese Dios todopoderoso. Voy a leerte una escritura que para mí describe muchísimo la grandeza de Dios. Y ese es el Dios, hermano, que tú y yo profesamos, al Dios al cual le oramos, al Dios al cual nos rendimos, el Dios al cual servimos. Dice primer libro de Crónicas 29:11. Señor, solo a ti te corresponde la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor y el honor. Porque a ti te pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, eres el único soberano y tuyo es el reino, la riqueza y el honor vienen a ti. Tú lo gobiernas todo. Tienes en tus manos el poder y la fuerza. También está en tus manos el poder de decidir a quién hacer grande y poderoso. Dios nuestro, ahora te damos gracias y alabamos tu santo nombre. Hermano, imagínate esta escritura. Si la pudiéramos materializar, es imposible. La grandeza de Dios, en las manos de Dios está todo. Dios es suficiente. Él es único. No tiene imitación. Quedarían en ridículo las personas que quieran imitar a Dios. En Él lo tenemos todo. Él tiene el control. Muchas veces estamos como, ay, yo quiero hacer algo para que esto mejore en mi vida, en la vida de los que amo, pero déjalo que Él actúe. Él es el que nos puede ayudar a librar cualquier batalla. Nosotros debemos caminar más cerca de Él, tenerlo mucho más cerca para poder conocer el poder de Dios. Nuestro caminar como cristiano es una constante batalla y eso es en todos los lugares. En Panamá hemos estado pasando tiempos muy difíciles, como los han estado pasando ustedes. Son batallas diarias que diariamente tenemos que ganarla. Pero déjame decirte, nuestra vida está llena de retos, está llena de desafíos, pero tenemos un Dios todopoderoso. Muchas veces esas batallas pensamos que no las podemos librar. Y algunas veces se hacen tan grandes porque la queremos librar solos. No es fácil estar en una cama por un mes, por 40 días, por 30 días. No es fácil estar enfermo en una cama y no saber qué va a pasar con tu vida. Pero recuerda siempre esto, Dios es todopoderoso. Y va a pasar y va a suceder lo que Dios quiera. Yo no le voy a doblar el brazo a Dios para que haga mi voluntad, porque Él es muy grande, porque Él sabe exactamente lo que nos conviene.
Y entonces muchas veces nos vamos hacia el lugar donde queremos tomar la posición o la postura de Dios y queremos nosotros pelear nuestras batallas solos, sabiendo que tenemos un Dios que es suficiente para ganar cualquier batalla. Entonces nos volvemos seres bien creativos, bien innovadores, bien activos para poder cumplir lo que deseamos. Y creemos muchas veces que nosotros podemos ayudarle a Dios, a su plan perfecto. Y eso lo que sucede y pasa en nuestras vidas es que nos desanimamos cuando las cosas no suceden como nosotros las estructuramos. El Dios que tú tienes, el Dios que yo tengo, es un Dios suficiente para cualquier circunstancia de tu vida. Salmo capítulo 37, en el verso 3. Escucha bien esta escritura. Yo quiero sacar de ella lo mejor para poder compartirlo contigo esta mañana. Salmo 37, verso 3 dice: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate. Otra versión dice: disfruta. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Cuán obedientes somos a una escritura como esa? Algunas veces queremos un Dios guerrero, un Dios que accione en el momento, que sea impulsivo muchas veces. Porque es ahorita, Señor, que yo quiero. Y el Señor te dice: hey, deleítate. Tranquilízate, confía, yo tengo el control. Estos son buenos consejos que estamos recibiendo de la Escritura. Confía. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Cuánto confiamos que Él tiene el control de todo? ¿Sabes qué pasa cuando comenzamos a desconfiar de Dios? Comenzamos a tomar nosotros el control. Y si hay cosa dañina en la vida de un cristiano, es querer tomar el control por nuestras propias manos. Confiar en Dios. Por eso te leí al inicio: ¿cómo no vamos a confiar en alguien que tiene todo en sus manos? Que Él sabe desde el principio hasta el fin todo. Como personas que profesamos el cristianismo, nuestra obediencia se mide en cuanto nosotros confiamos en Dios. No podemos ser cristianos y andar asustados. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Quién tiene el control? Esta semana fue desafiante para nosotros. Tú sabes que ahora una gripe, una calentura, enciende las alarmas en la casa. Y Valeria, que va a las reuniones de acción estudiantil, que va con los compañeros del colegio, de pronto amaneció mal, con fiebre alta. Y la verdad fue bien desafiante. Estuvimos 3 días asustados, de rodillas, pero decíamos: Dios, tú sabrás lo que vas a hacer. Y habían un montón de planes para esta otra semana. Yo decía: Dios, pues haga su voluntad. Yo no me voy a desgastar creyendo tener el control de todo. Al final, pues solamente era una infección en la laringe y no pasó a más. Pero probablemente ahora mismo estás dudando, estás luchando, estás peleando en tu interior una batalla que solo con Dios la vamos a ganar. Te animo a que no pierdas de vista el tamaño de Dios. Tenlo más cerca para que lo conozcas mucho más de lo que ya lo conocemos. Imagínate el plan de Dios en una lucha, en una batalla. Deleítate. Disfruta. ¿Cuántas veces encomendamos nuestros planes a Dios, nuestros caminos a Dios, nuestros ministerios a Dios, pensando en deleitarnos? Porque Él tiene el control. Cuando viene el deleite es cuando confiamos. Cuando viene el gozo de ser hijos de Dios es cuando sabemos que tenemos un Padre que lo va a hacer, que lo va a lograr, que Él no tiene que hacer esfuerzo. Allí es donde nos podemos deleitar, confiar en Él. Él va a actuar. Esa es una de las cosas que tenemos que desarrollar como cristianos. Si confiamos, debemos entender que Él va a actuar. Que tenemos que tener en Él plena confianza. Pero déjame decirte, cuando vienen las luchas a nuestras vidas, cuando vemos que no todo lo que nosotros queremos, el Señor lo hace.
El Señor no siempre hará lo que esperamos. Porque nosotros tenemos una visión y la de Él es diferente a la nuestra. Imagínate, estás en una situación difícil y Dios te aparece con una palabra como esta en 2 Corintios capítulo 12 en el verso 9, en la parte B del verso 9. Tú te recuerdas bien de esta escritura. Cuando Pablo le pide a Dios que le quite esa espina en la carne. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Mi amor es todo lo que necesitas. Dios, ¿no habrá alguna otra cosa por ahí? Porque el amor, yo creo que con amor yo esto no lo voy a poder sobrellevar. Esto es muy difícil, Dios. Y Dios ha de sonreír y a decir, solamente es mi amor lo que necesitas. Confía. Mi amor es suficiente. ¿Sabes lo que estaba pasando, Pablo? Y mira esa respuesta. Muchas veces los deseos insatisfechos generan tristeza en nuestros corazones. ¿Por qué será que Dios no me cumplió esto? ¿Por qué será que Dios no actúa ahora? Y entramos en una desesperación. Y Dios dice, tranquilos, confía, deleítate. Mi amor es todo lo que necesitas. No, pero es que no puede ser así tan fácil. Deja que Dios lo haga. ¿Qué vamos a pensar cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, aunque lo hemos expuesto a Dios? Lo que pasa es que buscamos otras alternativas. Bueno, Dios, si tú no actúas, yo voy a hacer algo. Déjame ver a quién llamo. Déjame ver a qué puertas toco porque tú como que te estás tardando, Señor. Y eso es lo que nos va a llevar a desarrollar idolatría, a desarrollar confianza en otra cosa que la verdad no vamos a tener el resultado. Quiero comentarte de una situación muy delicada que sucedió en nuestra iglesia. Te va a parecer como algo loco, como algo sacado de la cabeza, o sea, algo muy loco. Una persona estaba practicando brujería. Escucha bien, por la desesperación de querer resolver casos familiares. Una persona cristiana, un discípulo bautizado. Pero tú puedes decir, pero qué locura. Sí, eso sucede cuando nosotros tenemos bien distante a Dios y no lo conocemos y no sabemos el tamaño de lo que Dios es. Sin darnos cuenta, vamos detrás de otros dioses. Porque esta batalla no la puedo ganar con Dios, entonces busco otras alternativas. Que alguien haga algo por mi familiar, que alguien haga algo por mi enfermedad, que alguien, por favor. No, es Dios. Es en Él que tenemos que confiar, tanto en lo económico como en la salud, con lo espiritual, con lo familiar, etcétera, etcétera. Es Dios. Él es el dueño de todo esto. No tenemos que buscar otras opciones. Y te comento esto porque es delicado y es triste. Y te das cuenta que la práctica no fue eventual. Eran años y años practicando esa mala práctica del ocultismo, de la brujería. Eso sucede cuando nosotros quitamos la mirada de ese Dios todopoderoso. Creemos que nuestras batallas son muy grandes. Creemos que nuestras batallas son más grandes que Dios. Pero tenemos que estar cerca de Él para darnos cuenta la majestuosidad de lo que Dios es. Él es único. Él es poderoso. Pero cuando las cosas no suelen suceder como nosotros queremos, desarrolla inconformidad en nuestros corazones. Desarrolla cuestionamiento en nuestros corazones. ¿Por qué Dios no hace lo que yo pido? Y entonces tratamos de irnos hacia otro lugar. Es muy peligroso no definir y no tener bien claro qué Dios profeso. ¿Qué tamaño tiene mi Dios? Dios es suficiente, hermanos. Dios es todopoderoso y Él es el que nos invita, aún en tiempos difíciles, a estar tranquilos, a estar confiados. En el verso 4
Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Nos enseña que los deseos incumplidos no deben quitar el gozo de nuestras vidas. Deleítate, yo tengo el control. Aun cuando los deseos de nuestro corazón no los veamos cumplidos, no pierdas el gozo. Va a haber un momento. La confianza va de la mano con la paciencia. Tenemos que tener mucha paciencia. A medida que conocemos el corazón de Dios, se convierte en nuestro gozo saber que nuestra vida está en sus manos. Pero en la medida que nosotros sabemos cuál va a ser su perfecta voluntad y sabemos que Él tiene el control, aun cuando nuestros planes no se concreten, aun cuando las situaciones no vayan como queremos, deleítate en el Dios que tienes. De todas maneras, siempre los planes de Dios son mejor que los nuestros. De todas formas, las mejores batallas, las batallas más duras, ha sido Dios que las ha ganado por nosotros. Así que no pelees solo. Dios es suficiente para ganar cualquier batalla. Pero tenemos que tener bien claro algo: el tamaño de Dios para mi vida. Salmo, ahí en el capítulo 37 dice, en el verso 5, encomienda al Señor tu camino. Encomienda significa volcar, dejar caer tu camino en las manos de Dios. Como alguien que coloca sobre los hombros de alguien mucho más fuerte su carga. Mira, ayúdame con esta carga porque ya no puedo más. Y sabes que lo puede llevar porque es robustamente más grande que nosotros. Entonces tienes la confianza que si tú lo cargaste hasta cierto lugar y ves la espalda de esa persona a quien vas a cargar, tú dices, no, él la va a poder llevar fácilmente. Así que hay que volcar nuestras cargas, nuestras dudas, nuestros miedos a ese Dios todopoderoso, porque Él es mucho más fuerte. Y luego agrega la Escritura, confía en Él, que Él actuará. Confía que Él actuará. Dios no se queda de brazos cruzados, Dios no está dormido, Dios no tiene vacaciones. Dios está pendiente de nuestras necesidades. Y si nos dice confía, podemos esperar en Él. Pero ¿cuánto nosotros tenemos bien claro eso? Porque podemos alabar, glorificar, eres todo poderoso y podemos cantar. Pero cuando nos toca dejar nuestras cargas a Él, ya no eres tan poderoso, Señor. Entonces voy a buscar a la vecina, al vecino, al que dice que tiene poder de sanación. Es Dios suficiente. Lo que hace falta es que desarrollemos mucha más confianza en Él para poder saber esperar en Él. En el verso 7 del Salmo 37 dice la Biblia, mira, es que estas cosas son las que nos vuelven locos a nosotros como cristianos. Vivimos en una sociedad que nos evalúa por el lugar donde vivimos, por en qué nos conducimos, dónde comemos, dónde estudian nuestros... Entonces nos evalúa por el éxito. Y tenemos que ser súper activos y tenemos que hacer tantas cosas para que nos vaya bien en lo que hacemos. Y mira lo que dice la Biblia. En Salmo 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Espera, cállate, yo lo haré. Imagínate lo que dice. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Tú, tranquilo, cállate, sereno. Yo tengo el control. Y dice, espera en Él. Si hay algo que me hace falta por montones, es paciencia. Muchas personas me conocen
y soy bastante impaciente y es una de mis batallas diarias. Oro cada mañana, Dios, ayúdame. La impaciencia me lleva a ser un mal hombre, un mal esposo, un mal líder, un mal amigo. Ayúdame, Señor. Practico dos cosas que la gente se queda sorprendido, porque a mí me encanta la pesca, ¿verdad? Que es algo que debe tener que tiene una dosis altísima de paciencia. Y también me gusta trabajar la madera, que también tiene que tener paciencia para trabajar. Pues Dios me ha ayudado a desarrollar esos hábitos, pero la verdad, yo me desconecto cuando pesco, yo ya bajo mis niveles, cuando trabajo en la madera me siento otra persona, pero yo debo desarrollar paciencia, pero es mucho más desafiante desarrollar paciencia cuando le hemos dado a Dios el control. Es difícil, porque no lo vemos. Si yo tiro un anzuelo con una buena carnada al agua, hay una gran probabilidad de que yo pesque porque estoy en el agua, tengo las condiciones correctas y sé que en el agua hay peces. Pero confiar en Dios es un hábito, una disciplina que debemos cada uno de nosotros de desarrollar. Que el método de Dios sea distinto al nuestro, hermano, no significa que Él no sea suficiente. Que el método de Dios no sea como el nuestro, no significa que Él no sea suficiente. Tranquilo, cálmate, confía, yo tengo el control. Imagínate el consejo que da, calla y espera. Las dos cosas que yo no puedo hacer. Hablo como un perico y soy sumamente impaciente. Pero Dios dice, calla y espera. Así que dejemos y permitamos que Dios pelee esas grandes batallas, porque con Él es suficiente. Porque en Él podemos esperar. Podemos desarrollar tanta confianza para que Él dirija nuestras vidas. Salmo 18, verso 2. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en el que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Wow. Mira todo lo que es Dios para nosotros. Yo quiero que lo veas como lo veía el salmista, con plena confianza. ¿Qué es Dios en nuestras vidas? ¿Qué es Dios para ti? El ser aquel a cual alabamos, glorificamos una o dos veces por semana. El Señor es algo mucho más grande, mucho más poderoso. El lugar es una roca donde yo me puedo refugiar. Es mi amparo, mi libertador. Dios es suficiente. Si vemos la suficiencia de Dios, Él es nuestra vida. Él es nuestra seguridad. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro protector. Mira cuántas cosas. Y si seguimos profundizando, nos vamos a dar cuenta que Él es todo. No necesito más. Hermano y hermana, que te convertiste con grandes convicciones, Dios es suficiente. Ha transformado nuestras vidas. Tú y yo hemos visto grandes milagros. Sigamos confiando en Dios cuando la tormenta arrecia, cuando las situaciones se ponen más oscuras, cuando la enfermedad golpea a nuestra familia, cuando las cosas no van como queremos. Satanás saca provecho de ello y nos hace pensar que Dios no es suficiente. Piensa en cuántas veces, de alguna manera, hemos sentido que Dios se tarda. Pero es Dios que está gestando su plan para tu favor y para mi favor. Hay situaciones que producen muchísima ansiedad. Muchísimas situaciones complicadas en nuestras vidas. Pero no las veamos como tragedia. Veámoslas como oportunidades para desarrollar confianza y madurez en Dios. En Dios. No en el líder,
no en, es que mi amigo, él me dijo que iba a hacer algo por mí, no, en Dios. Las circunstancias adversas son las que me han mantenido más tiempo de rodillas y me han hecho creer que es con Él que voy a ganar las batallas. Procuremos vivir en el presente. Muchas veces el futuro nos agobia y no sabemos si vamos a llegar al futuro. Vive el presente, disfruta el presente, deleítate del Dios que tienes, gózate en el Señor que tienes. Él es capaz de hacerlo. Pero no vivas en el pasado, no vivas en el futuro. El futuro le pertenece a Dios, el presente le pertenece a Dios, el pasado le perteneció al Señor. Así que nosotros solo tenemos el presente. Y si pasa esto, ¿y qué pasa si la pandemia nunca se va? ¿Y qué pasa si y te preocupas muchísimo por el futuro? Déjaselo al Señor. Él sabe, Él es conocedor, Él es mucho más experto que nosotros. Confía, por favor, confía en el Señor. Entreguemos el control completo a Dios. Dejemos que Él siga guiando nuestras vidas. Dejemos que Él guíe la iglesia. Que Él tiene la capacidad. Yo no creo que haya alguien que ame más la iglesia que Dios. Ningún líder va a amar tanto la iglesia como Dios la ama. Así que no te preocupes. Mi amor es todo lo que necesitas. Confía. Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Voy a terminar con una escritura en Isaías 41, verso 4. Escucha bien esta escritura, me encanta. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. El único Dios. Tú no tienes el control, yo no lo tengo. Dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Todo es todo. Eso debe de animarnos. Él tiene el control, Él es suficiente. Y dice que tiene toda la experiencia. Dice, he existido desde el principio y existiré hasta el final. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios grande, pero tenemos un Dios vasto de experiencia. Desde el principio hasta el final. Él no nos necesita. No le hagamos la tarea a Dios. Él sabe hacerla y sabe lo que nos conviene. Él es suficiente. Estás batallando con algo, no te preocupes. Él es suficiente. Y no te quiero dar un ánimo falso, es un ánimo verdadero basado en las Escrituras. Muchas veces nos preocupamos por lo que ha de venir, pero ¿quién tiene el control? Al Dios al cual me rindo. Aquí lo importante es mi salud espiritual. ¿Cuán cerca tengo a ese Dios? ¿Lo tengo como el avión aquel al cual hablamos? Distante, que solo vemos la estela del avión. ¿O lo tengo cerca? Que lo puedo apreciar y puedo ver su majestuosidad. Puedo ver lo grande que es, los detalles de Él. Lo puedo conocer cada vez más. Cuan más cerca tengamos a Dios, más vamos a ganar confianza en Él. Cuan más cerca podemos tener a Dios, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios es capaz de hacer. Dios es un Dios todopoderoso, no nos necesita. Él tiene la experiencia. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Reconozcámoslo, reconozcamos su grandeza, pero no del diente al labio, sino en mi plena confianza. Y ahora en la crisis es cuando nosotros podemos desarrollar mucha más confianza. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas no hay turbulencia en nuestras vidas, es muy fácil poder pensar, lo estoy haciendo bien. Pero cuando las cosas van mal, nos rendimos para que Dios las haga mejor. Dios es un Dios grande. El Dios que tú profesas y el que yo profeso no es un Dios de bolsillo, no es una estampita, no es un crucifijo. El Dios que nosotros profesamos es un Dios todopoderoso que tiene el mundo y todo lo que sucede en el mundo lo tiene en sus manos. Hermano, Dios es suficiente. Disfruta el Dios que tiene, deleítate en el Dios que tiene, confías en el Dios que tiene y verás
grandes victorias en tu vida y te darás cuenta que Él siempre es y será suficiente. Les mandamos un fuerte abrazo, les queremos muchísimo, esperamos verlos pronto, que Dios los bendiga, que tengan mucho éxito al volver a reunirse presencialmente y que la gloria sea para Dios. Les mando un abrazo a la distancia, les queremos.